La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Antes de empezar con el relato de las noticias, esta mañana nos queremos detener en el testimonio de una mujer. Se llama Gisèle Pelicot, fue drogada por su marido para que otros 50 hombres la violasen mientras él lo grababa todo. Gisèle Pelicot ya ha declarado ante la justicia francesa. No hay imágenes ni sonidos de esa declaración, pero según los testigos que estaban en la sala y según su propio abogado, elle souhaite sensibiliser aussi largement que possible a ce qui lui est arrivé et que la honte. Ella quiso declarar y que su imagen se hiciera pública para que las víctimas no sean las que viven avergonzadas. Era la primera vez que se dirigía a su exmarido desde que empezó el juicio. No pudo mirarlo a los ojos, pero sí dijo que era una mujer totalmente destruida. Dejó también esta reflexión: yo también tenía un hombre excepcional, pero el perfil del violador puede estar en la familia, en los amigos. Decenas de personas la arroparon así cuando entró y cuando salió del Tribunal de Aviñón, con aplausos y con flores. Ella dijo que no era valiente, sino que tenía voluntad y determinación para hacer evolucionar esta sociedad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La crónica política en España sigue girando en torno a las acusaciones de corrupción que se están cruzando el Partido Popular y el Partido Socialista. Hoy tendrá que comparecer el ministro del Interior en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, y la Audiencia Nacional ya ha dado el primer paso para pedir la imputación del exministro Ábalos por su presunto papel en la trama. La justicia acerca al exministro y ex número 3 del Partido Socialista. El juez Ismael Moreno ve indicios fundados y serios, dice, de la presunta participación del exministro en los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Pedro Sánchez niega que sacase a Ábalos del gobierno porque tuviese sospechas, sino dice por el desgaste que supuso la gestión de la pandemia. En el año 2021, el gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda, y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del gobierno de España en el año 2021. Eso es lo que le puedo decir por enésima vez sobre esta cuestión. Pero el Partido Popular insiste en señalar a Pedro Sánchez como el culpable de este caso de corrupción. Alberto Núñez Feijóo pide su dimisión. Sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción. Sánchez es el uno de la trama corrupta. A día de hoy la realidad es que el único político de este país que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es el presidente del gobierno. El único político del que su pareja ha usado dependencias oficiales para hacer negocios privados objeto de investigación judicial es el presidente del gobierno. Y aprovechaba Feijóo para defender así, sin mencionarla, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El PSOE pide la dimisión de Isabel Díaz Ayuso a raíz también de lo que les contamos ayer aquí en la SER, en Hoy por Hoy, que su pareja, Alberto González Amador, intentó desgravarse ante Hacienda gastos que tuvo en un viaje de vacaciones compartido con Díaz Ayuso. La presidenta madrileña utilizó también la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para un viaje privado, pero lo hizo a cargo de la Comunidad de Madrid. La oposición en la Asamblea pide también su dimisión. Ayuso se defendía anoche diciendo que España ya es un estado policial, pero evitó hablar de esos gastos que su pareja intentó desgravarse. Radio Madrid, Javier Alonso. Ayuso lleva 24 horas evitando explicar si conocía que su pareja trató de desgravarse los gastos de sus vacaciones conjuntas en Croacia y Grecia. Gracias. Hoy, como tenemos rueda de prensa del Consejo de Gobierno, está el portavoz haciendo todos los mensajes. No respondió a los periodistas y solo habló ya de noche en un acto sin preguntas para insistir en aquello de que todo es una persecución contra su entorno. Capaz de decir que el Ejecutivo Central es un gobierno cercado por la corrupción y casi en la misma frase que España es un estado policial por investigar a su pareja. Un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política.
Esto es un Estado policial. Para su ejecutivo, lo grave aquí, insiste, es que las maniobras de González Amador se hayan hecho públicas, responsabilizan a la ministra de Hacienda y piden su dimisión. La jueza que está investigando al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental ha estimado el recurso que presentaron el PSOE y Más Madrid y, por tanto, abre una pieza separada para esclarecer ahora si Alberto González Amador pudo cometer, además de ese supuesto fraude, otros delitos, los de administración desleal y corrupción en los negocios, al usar, es lo que va a investigar, una empresa pantalla para ocultar pagos que recibió del Grupo Quirón, que es una empresa que recibe millones de euros de la Comunidad de Madrid. Es jueves, es 24 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y acabamos de escuchar cómo el presidente del Partido Popular sigue señalando a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, sobre este caso. Por cierto, lo último que hemos conocido es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado la querella de Gómez contra el juez que la está investigando, contra el juez Peinado. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. El tribunal rechaza estudiar esa querella por presunta prevaricación, como ya hizo con las dos anteriores que se han interpuesto contra la actuación del juez. Informa Pedro Jiménez. El Tribunal de Justicia de Madrid ha rechazado la querella que Begoña Gómez interpuso contra la instrucción que practica el juez que investiga su actividad profesional. En un auto reconoce que las decisiones de Juan Carlos Peinado para fijar el objeto del procedimiento no se ajustaron a la norma procesal, pero le salvan porque, dicen los magistrados, no se trataron de resoluciones injustas y arbitrarias, porque esa imprecisión, como la llaman, no supuso un flagrante o torticero apartamiento de la norma. Además, el sistema de recursos, subrayan, funcionó, y aunque fue la Audiencia de Madrid la que finalmente tuvo que precisar el objeto del procedimiento, ante la aparente confusión generada por las sucesivas decisiones del querellado, esto se ha producido, aclaran, sin merma de los derechos de Gómez. La querella de la mujer del presidente también hacía referencia a resoluciones estrambóticas y rocambolescas dirigidas, decía, a perjudicar su imagen pública. Aquí la sala responde que se trata de una percepción, a ojos de parte, que no supone necesariamente una ilegalidad. Además del choque bronco entre el PP y el PSOE por la corrupción, ayer en el Congreso el Pleno también nos dejó otra imagen de confrontación, y en este caso por la vivienda. Comparecía la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que insiste en la necesidad de desarrollar la ley de vivienda y en la cooperación de las comunidades. Rodríguez quiere blindar los parques públicos de vivienda a perpetuidad, decía, para que no se puedan vender a un precio libre. Pero su comparecencia, la realidad es que estuvo llena de críticas y presiones por parte de sus propios socios, también de la oposición, que le reprochan no estar haciendo lo suficiente para abaratar el precio de los alquileres. Y este es precisamente el asunto que enfrenta ahora al PSOE con su propio socio de gobierno, con Sumar, pero también con Podemos. Una tensión que llega en medio de las negociaciones para sacar adelante los presupuestos y que se pudo constatar ayer en el Pleno, con este rifirrafe entre la ministra de Vivienda y la líder de Podemos, Yone Belarra. Convención incluida el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. Y ustedes, ministra, defienden a los rentistas porque son rentistas, como los miembros del gobierno que tienen hasta 5 viviendas para alquilar, como usted, que tiene 3 viviendas, como el presidente... Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega. También con Sumar. Si no está del lado correcto, le aseguro que no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista. Cuando las cosas salen bien, medallita, y si no salen bien, la culpa de PSOE. ¿Con quién está usted? ¿Con el gobierno o con la oposición? Y es relevante en este debate sobre la vivienda el caso de Málaga. Su concejala de urbanismo del PP se niega a retractarse de lo que dijo el lunes en una comisión del ayuntamiento. La oposición criticaba que cada vez hay más especuladores comprando casas a tocateja en Málaga. La concejala respondió, y a día de hoy se mantiene en esto, que no todos los malagueños son pobres y que hay quien sí se puede comprar un piso a tocateja. Un piso, si se paga sin hipoteca, es de un especulador, señora Morilla, que también hay malagueños que pueden pagar los pisos sin hipoteca, que todos los malagueños no son pobres. Todos los malagueños no son pobres y todos los malagueños no tienen que pedir una hipoteca. Entonces, no creo que usted hable de la generalidad de la ciudad. Habrá de todo. Pero ayer fue esa misma concejala, Carmen Casero, la que anunció que iban a prohibir el registro de nuevos pisos turísticos en más de 40 barrios de Málaga para facilitar el acceso, el alquiler de una vivienda habitual. Ser Málaga, Jesús Sánchez. A partir de noviembre, la medida afectará a puntos como el centro histórico de la capital malagueña, donde se supera el número de pisos turísticos en un 8%. Ese porcentaje es el máximo que se aplicará en prácticamente toda la capital malagueña. En donde no, esos pisos tendrán que tener una entrada y servicios independientes. Carmen Casero, concejala de urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga. La zona 2, que tendrá una posibilidad de crecimiento acotado, porque son barrios que están en torno
al 4,53 de implantación de viviendas de uso turístico, que es la media de la ciudad completa. Málaga Capital cuenta con prácticamente 16.000 plazas en viviendas turísticas, lo que ha incrementado notablemente el precio de la vivienda y los alquileres. Carles Puigdemont será el presidente de Junts per Catalunya. Se daba por hecho, pero ahora el partido lo ha confirmado. Va a sustituir a la expresidenta del Parlamento, a Laura Borràs, condenada por falsedad e inhabilitada por prevaricación. Puigdemont va a presentar formalmente su candidatura en el Congreso Interno de este fin de semana. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Puigdemont volverá este domingo a la presidencia del partido que fundó él mismo el año 2020. Ya estaba ejerciendo en los últimos años como líder de facto, como faro político de Junts, pero este paso supone que vuelva a tener poderes en la vida orgánica de la formación. El movimiento además hace que Laura Borràs, que ha ejercido el cargo durante 3 años y medio, se vea relegada, aunque seguirá estando presente en los órganos de dirección. Se encargará de la nueva fundación que Junts absorbirá a partir de ahora. El peso específico de Borràs y sus afines se verá reducido en la nueva dirección, aunque el secretario general Jordi Turull ha conseguido que esta degradación sea amistosa. El propio Puigdemont ha asegurado en un comunicado que quiere seguir contando con el capital político y el bagaje académico de Borràs en su nuevo rol. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:13 de la mañana, 6:13 en Canarias. Vamos con las noticias del ámbito local. Hoy en Euskadi, en Radio Bilbao, está Isabel León. Isabel, egunon. ¿Qué tal, egunon? Y en Castilla-La Mancha, en Toledo, Daniel Rodríguez. Buenos días, Dani. ¿Qué tal? Buenos días. Empiezo en Euskadi y con la Universidad del País Vasco, que participa en un proyecto, Isabel, para evitar que los ensayos para medicamentos y para compuestos químicos se hagan con animales. Eso es, para ello están creando tejido cutáneo artificial en 3D. Hemos estado en el campus de Álava, para conocerlo un poquito mejor. José Luis Pedraz es catedrático de farmacia, investigador. El objetivo es desarrollar un órgano no a chip, un sistema in vitro que nos permita obtener una gran cantidad de información y establecer técnicas de correlación in vitro, in vivo. Y cuando testemos nuevos medicamentos en estos órganos on a chip, podremos predecir con bastante precisión qué es lo que va a pasar en el ser humano sin necesidad de tener que usar animales de experimentación. Medicina personalizada es el nombre de todo esto. No confían en eliminar las pruebas en animales al completo, pero sí en reducirlas al máximo. Esto sin duda es el principio. Y un trabajador de un punto limpio, Dani, que ha devuelto una gran cantidad de dinero que se ha encontrado. Sí, no se sabe la cantidad exacta, sí, pero son miles, en plural, de euros. Los encontró este operario del punto limpio de Miguel Turra, en Ciudad Real, mientras se encontraba reciclando diferentes artículos, entre ellos un televisor de los antiguos, dentro una bolsa con dinero. ¿Y qué hizo este operario? Pues comunicarlo a la policía local. Pilar de la Torre es la concejala de Medio Ambiente de Miguel Turra. Reaccionó pues como se debe reaccionar. Él fue ante todo profesional y actuó de manera ejemplar, aunque imagino que no sé cómo hubiéramos actuado el resto pues ante esa cantidad de billetes. Gracias a las imágenes de seguridad del punto limpio se ha podido localizar a sus legítimos dueños, que prefieren, lo dicho, que no trascienda su nombre ni la cantidad de dinero encontrado. No sé qué hubierais hecho vosotros. Bueno, estas preguntas a estas horas de la mañana no se pueden responder. En crisis la cantera de los coros vascos, Isabel. Sí, el relevo generacional se complica, ya veníamos detectándolo en los últimos meses, pero sirva como dato ilustrativo que se ha realizado un estudio ad hoc y que durante el año que han tardado en hacerlo ha desaparecido un coro en Guernica con 30 años de trayectoria y el coro infantil del Orfeón Donostiarra. Las conclusiones del trabajo las firma la investigadora Marta García. Hay una bajada significativa a medida que pasa el tiempo. En lo que respecta a los colegios públicos, solamente el 5% de ellos tienen en su estructura algún coro de niños o de jóvenes. En el caso de los colegios concertados o privados concertados, el porcentaje es algo mayor, es un 16%. Desde luego es un ámbito en el que hay que trabajar y en el cual se están realizando también una serie de estudios que abordan justamente la no participación masculina en actividades artísticas y específicamente en actividades musicales. Llamativo, la presencia masculina en estos grupos casi desaparece. Las castañas de la Sierra de San Vicente tienen dueño. Sí, ¿Que alguien lo duda o cómo es? Sí, es que es una zona productora importante de castañas. Hay muchas personas que en esta época del año van al castañar, pero es que esas castañas, claro, tienen dueño y ahora es la época de la producción. Y es que hay gente que se las lleva a kilos. Por eso el alcalde del Real de San Vicente, Jorge Luis Martín, pide respetar la propiedad privada. Que las castañas todas son particulares. Claro, que tiene un castañal, sí, cada visitante que viene, que son decenas y decenas,
sobre todo los fines de semana, pues cada uno le quita 3-5 kilos, pues le estás quitando la producción. Además, las castañas se pueden comprar a muy buen precio en la zona. Y están además muy ricas, que las castañas que encuentran uno en el campo, esas tienen dueño. Dani, Isabel, gracias. Un abrazo, Paul. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone ver una serie. Hay críticas muy duras contra la serie que les vamos a recomendar, pero no se asusten. Disclaimer, observada. La serie de Alfonso Cuarón para Apple TV es tramposa, sí lo reconocemos, es adictiva también, porque tendría que ser esto malo, también nos preguntamos. Y sobre todo tiene giros de guión locos. También es cierto, es todo cierto, pero a pesar de eso nos gusta y les proponemos que le den una oportunidad por esa elección de cómo contar una historia sobre cancelación, sobre fake news y difamaciones, porque creemos que eso tiene una justificación. I think that because as important as well is how we perceive ourselves. Su director aludía a cómo ha estructurado una historia que se basa en una novela, y es que ambos relatos, el literario y el televisivo, usan ese lenguaje manipulador que tienen las novelas eróticas destinadas al público femenino y esa manera sexualizada de hablar de las mujeres, pero lo hacen con un objetivo positivo: contar el daño que ese tipo de lenguaje populista puede hacer, por cierto, que es también el lenguaje que muchos medios de comunicación ya han copiado. Durante muchos años, sabes que le has escondido al mundo algunas partes de ti. Has guardado el secreto. Cate Blanchett es una directora de cine comprometida y de éxito, cuya vida y secretos se difunden en una novela que es todo un bestseller, pero ella insiste en que todo es mentira. Contada en dos épocas por varios narradores, asistimos a un juego donde el director quiere que el espectador sienta esa manipulación de ese tipo de historias sensacionalistas hasta el final. Aguanten hasta el último capítulo porque entenderán todo lo demás. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.